las religiones de las civilizaciones americanas. Este tema es un tema particularmente complejo, que presenta dos ámbitos con un desarrollo de civilizaciones comparables a las del Viejo Mundo, que es el ámbito de Mesoamérica y el ámbito en la zona andina. Ambas con una larga historia, y en los siglos en torno al cambio de era hay civilizaciones con complejos ceremoniales en ambas zonas: olmecas, Teotihuacán, mayas, chavín, mochica, nazca, tiwanaku. Nos encontramos con modelos en los cuales los soberanos tienen una presencia imaginaria en gran peso y gran medida, y desde luego se pueden asociar a lo que ocurría en el Viejo Mundo en el contexto de lo que hemos llamado religiones imperiales, con una sobredimensión de las élites y de los gobernantes, y en algunos casos gobernantes estimados de carácter sobrenatural o divino. Tenemos, bueno, pues a veces estos seres, esto que tenemos aquí es la Stella Raimondi, estos seres, estos dioses felinos antropomorfos que en cierto modo, pues algunos estiman que son directos protectores de los monarcas, aunque es extremadamente difícil saber los significados que hay detrás de muchos de estos elementos. Aquí tenemos uno de esos centros ceremoniales espectaculares, como es el centro ceremonial de Teotihuacán, con la pirámide del Sol al fondo, fotografiada desde la pirámide de la Luna, y todo este mundo, que es un mundo que desde el punto de vista de los modelos religiosos que hay detrás, no resultan tan alejados de los que hemos encontrado en el Viejo Mundo, en los contextos de China o en los contextos egipcios, etc. ¿Qué es lo que nos encontramos principalmente? Pues que en ambos ámbitos, tanto el ámbito del norte como el ámbito del contexto andino, lo que nos encontramos es un desarrollo centralizado muy notable en el siglo XV, que es justamente el desarrollo que muestra un choque, un enfrentamiento con los conquistadores españoles. Nos encontramos en el siglo XV en el ámbito de América Central, los aztecas, la Confederación Mexica, y en el ámbito andino la centralización por parte de los incas, y ambas destruidas por el impacto militar, ideológico, económico y de los modos de vida del viejo mundo, con esas fechas de todos conocidas: la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, la toma de Tenochtitlán, la capital de la Confederación Mexica, en 1521 por Hernán Cortés, y la toma de Cuzco, la capital y ombligo del mundo, que es lo que quiere decir en quechua Cuzco, por Francisco Pizarro en 1533. En el caso de los incas, con modelos de monarcas divinizados hasta el punto de que son comparables, incluso hasta en el estatus de los mismos, estatus que les llevaban incluso a un incesto, como los que hemos visto, incesto de estatus, y a pensar el mundo como un entramado que tenía su centro, es decir, el centro del universo, el centro del mundo, o el ombligo del mundo, que es lo que
hay detrás de la palabra Cuzco, el ombligo del mundo, estaba donde el rey, donde el soberano, y lo que hay alrededor está marcando como una serie de líneas de acercamiento a la progresiva fuerza extraordinaria de lo sagrado que radica en la capital y radica en el lugar donde tiene su sede el soberano. Vamos a centrarnos en este mundo, que es un mundo de una gran complejidad y un mundo que además está cambiando el conocimiento al respecto por los estudios tanto de arqueológicos y desentrañando nuevos centros ceremoniales, desentrañando capitales de lugares de estas civilizaciones, rituales particularmente notables. Resulta cada vez más evidente la existencia de rituales, por ejemplo, de sacrificio humano también en la zona andina y de sacrificios de niños en la zona andina, que nos está marcando en cierto modo pues una línea en la importancia de los rituales de este tipo, de los rituales sacrificiales, más allá del gran ejemplo que ha sido siempre el mundo de Mesoamérica. Nos vamos a centrar especialmente en el mundo mesoamericano, que resulta particularmente notable. Tiene una enorme diversidad de culturas, es decir, es más parecido al mundo de Mesopotamia quizá, y el mundo andino y el mundo incaico se parece más quizá al mundo egipcio, a la concentración que encontramos en la concentración también de poder y de fuerza simbólica en torno al soberano que encontramos en el caso egipcio. En el caso mesoamericano, pues una gran diversidad de culturas, una gran diversidad de épocas, variedades culturales, graves problemas de fuentes por una profunda destrucción cultural, aunque como es una destrucción cultural que la fecha es el siglo XVI, han quedado en algunos casos como elementos de documentación que van más allá del contexto arqueológico del que hablábamos antes, que está creciendo enormemente, además del contexto arqueológico, además de esas fuentes que provienen de los propios conquistadores españoles y del control ideológico que producen toda una serie de intelectuales asociados a esa conquista, pues encontramos en algunos casos también algunas obras propias de estas culturas que se salvaron de la destrucción documental, bien de los códices antiguos, bien ilustrada por algunos de estos coloniales que hicieron una política sistemática de destrucción de los documentos antiguos, vistos como obras demoníacas, etc. Pues además de esos arqueología, las propias fuentes, códices, etcétera, de las propias civilizaciones que estamos trabajando, los datos profundamente distorsionados, pero con informaciones muy interesantes por parte de los cronistas, de las fuentes coloniales, etcétera, y un cuarto elemento es la etnografía. Siglo XVI hasta ahora, todavía hay elementos etnográficos, recuerdos, todo un mundo que puede servir para redefinir ciertos elementos que encontramos en la arqueología o que encontramos en las otras fuentes. Pero indudablemente hay unos graves problemas dada la profunda destrucción cultural, la profunda destrucción por parte de misioneros
contra la ideología en general y la religión azteca, maya, etcétera, con la acción de cristianización, que entre otras cosas era la clave de la justificación de la conquista, y, en fin, métodos de todo tipo, tanto violentos como construidos desde la persuasión para aniquilar ese contexto cultural que había antes de la cristianización y de la europeización. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues una especie de mundo sincrético, aunque un elemento importante, por eso es notable el que lo situemos entre las religiones imperiales, ¿no? Notable el binomio religión-gobernantes y la diversidad entre la religión de plebeyos y aristócratas, o todos los que estaban en el contexto de el gobierno. Conocemos mejor la época maya, aunque con graves deficiencias, y hay como hemos visto antes, una reinterpretación actual notable con la combinación de fuentes de estudio, la arqueología, la religión viva, etcétera, que podemos encontrar en una apertura hacia ciertos relatos, pues por ejemplo el tan famoso Popol Vuh, ¿no? Y la época azteca, pero claro, una fuerte destrucción cultural por ser la religión de los vencidos y peligrosos, también hay que tenerlo en cuenta. Pero queda ahí claramente la fuerza de los relatos perdidos, el Popol Vuh de los quichés, con una cosmogonía espectacular, que solo leer un fragmento nos muestra la espectacularidad y lo notable de estos relatos, que son relatos comparables con los relatos cosmogónicos de civilizaciones que bien conocemos por el viejo mundo, ¿no? Les cito: todo estaba en suspenso, todo estaba en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. No había todavía un hombre, ni animal, ni pájaros, ni peces, ni cangrejos, ni árboles, ni piedras. Solo el cielo existía. Solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada que hiciera ruido, nada que se moviera. Solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia, solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el Creador, el Formador, los progenitores estaban en el agua, rodeados de claridad, de grandes sabios, de grandes pensadores, es su naturaleza. Hablaron, pues, consultando entre sí, meditando, y se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Hágase así, que se llene el vacío, que este agua se retire, que surja la tierra. Si dijeron que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra. No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el ser humano formado. Dentro de esta enorme cantidad de sugerencias que nos encontramos, pues para centrar un poco más el tema, nos vamos a concentrar en un asunto determinado, que tiene que ver con el tiempo y con el sacrificio. Dado lo complejo de las religiones americanas, es necesario tomar una línea ejemplar para ofrecer puntos de vista que nos puedan servir también en este avance que estamos haciendo en distintas religiones y distintos contextos culturales, a la hora de comprender también elementos clave del estudio de las religiones, y un elemento clave sin duda es la acción sacrificial, y otro elemento clave también indudablemente es lo que tiene que ver con el tiempo. Entonces vamos a tratar estos dos temas que están interconectados, centrándonos específicamente en el mundo azteca: el tiempo sacralizado y el sacrificio humano. Empezamos con el tiempo, están conectados. Empezamos con el tiempo, y el tiempo, como en tantas, hasta el mundo de las religiones modernas, hasta ese momento el tiempo es sagrado, es divino.
Y en el caso este que estamos viendo consta de ritmos divinos que hay que descifrar de una manera particular. Y esos ritmos divinos, en el caso este que estamos analizando del mundo mesoamericano, es particularmente notable la acción secular de búsqueda de conocimiento de estos ritmos que son tan característicos de la acción nueva que pone en marcha en el mundo este que estamos avanzando de la historia general de las religiones, la agricultura y los nuevos ritmos que el ser humano necesita para sobrevivir en el contexto de la agricultura. Y esos nuevos ritmos son principalmente el sol, pero también otros elementos que ahora veremos. ¿Qué es lo que nos encontramos en este mundo americano que estamos viendo? Pues entre mayas y aztecas conformaron diferentes calendarios para descifrar esta ordenación cósmica. Y tienen principalmente dos. Un calendario ritual adivinatorio de 260 días, quizá la gestación humana, lo que dura la gestación humana, no hay muchas hipótesis al respecto. Y se basa en dos series de glifos combinados. 20 representan plantas, animales, etc. y 13 representan días. Entonces, aquí nos encontramos que es un ritmo que vuelve cada 260 días. No tiene nada que ver con ni el ritmo lunar, que es característico, por ejemplo, del calendario musulmán, ni del ritmo solar, que es característico de tantísimos calendarios. 260 días no corresponde a ningún ciclo planetario evidente, ni solar, ni lunar, ni nada de esto, ¿no? Por eso, las distintas opciones que se han planteado. Se vuelve cada 260 días, es decir, el día 1 hemos visto que son 20 que representan plantas, animales, etc. y 13 que representan días. La combinatoria de 20 con 13 determina que la vuelta al primer día de este año, que es el 1 cocodrilo, 1 Cipatli, 1 cocodrilo, pues vuelve cada 260 días. Y sirve, este calendario servía para marcar las fiestas principales. Y también se usaba en la adivinación, siendo los números favorables el 7 y el 10 y el desfavorable el 9. Entonces vemos aquí un poco cómo es este calendario, con la 1, 2, o sea, los 13 días, y van los 13 números que hemos visto antes, que representan días combinados con los nombres de los distintos animales y seres que hemos visto, que son 20. Pues 1 Cipatli, 2 Ejecatl, viento, 3 Calli, casa, cuarto Quetzalpalin, la lagartija, 5 Coatl, la serpiente, 6 Miquitzli, la muerte, 7 Mazatl, el venado, 8 Toxtli, el conejo, 9 Atl, el agua, 10 y así sucesivamente van pasando los 20 estos que son pues muerte, venado, conejo, agua, perro, mono, hierba, caña, ocelote, águila, zopilote, movimiento, cuchillo de piedra, lluvia y flor. Y progresivamente, terminado el primer 13, pues el 14 es el 1 ocelote, el 15 es el 2 águila y así sucesivamente hasta cumplir los 260 días, es decir, los ritmos de 13 por 20, el sistema de combinaciones de 13 por 20. Por una parte, este calendario, que es fundamental para las fiestas, etc. Y por otro, tenían un calendario solar de 365 días, es decir, el estándar que encontramos en tantos otros lugares. Y además, alcanzaron una precisión en el cómputo del año espectacular, que tiene que ver con que habían construido extraordinarios observatorios astronómicos, algunos de ellos en formas piramidales que les permitían saber los momentos del ciclo solar y
perfectamente cuándo eran los equinoccios, cuándo eran los solsticios, etc. Y alcanzaron una precisión extraordinaria. El maya azteca tiene una precisión de 365-24-20, cuando el actual nuestro tiene una precisión de 365-24-25. Y el astronómico tiene una precisión de 300... Bueno, el astronómico es 365-24-22. Es decir, que llegaron a una precisión extraordinaria en la calibración del momento del año en el que estaban y de cuánto es un año solar, cuánto es que todavía nosotros pues tenemos que incluir bisiestos, etcétera, y de vez en cuando con los métodos que tenemos ahora mismo, que son de la precisión máxima, pues hacer retoques específicos de menos de segundos en algunos momentos, pues los mayas habían llegado a esa precisión extraordinaria. Para ellos, lo cual no es extraño, solsticios y equinoccios son días claves y fundamentales para todo este asunto. Le daban una gran importancia a los eclipses y también le daban una gran importancia a la coincidencia de los dos sistemas, de los dos calendarios, que coincidían cada 18.890 días, es de 52 años, en que el día 1 del mes primero coincide con 1 cocodrilo, del 1 Cipatli, que hemos visto antes, y es un día especial, que es paralelo, sería un super cumpleaños, ¿no? Paralelo, en los que llegaban a esos 18.890 días, pues eran especialmente felices, digamos. Conocían también un calendario venusino con un ritmo especial de 5 años venusinos, equivalentes a 8 años solares. ¿Y qué hay detrás? Pues otro ritmo basado en el 13. 65, que es 5 por 13 años de Venus, igual a 104, es decir, 8 por 13 años del Sol. Y todo esto, ¿cómo lo procesaban? Pues lo procesaban como macrocoincidencias. Macrocoincidencias, ritmos que iban descifrándolos, algunos de ellos incluso milenarios, ritmos que iban descifrando y lo veían como unas coincidencias que en última instancia eran el lenguaje por medio del cual los dioses se expresaban. Pero frente a esta capacidad extraordinaria de detección de ritmos, construyeron toda una interpretación imaginaria que había detrás de estos ritmos, que además les daba a ellos la certeza de su posición dentro del propio sistema. Porque lo que planteaban es que todas estas coincidencias cósmicas era necesario mantenerlas en pie. No eran permanentes, estaban siempre en una frágil relación, y mantenerlas en pie requería un mecanismo, que es la acción ritual. La acción ritual, sobre todo para mantener las fuerzas del Sol, que ellos pensaban que se debilitaba y que se mantiene en un estado de precariedad que, según sus relatos, ya ha sido fatal para los seres humanos con anterioridad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se construye una interpretación mítico-imaginaria por parte de estos sacerdotes astrónomos, que son, por otra parte, extraordinarios observadores. Además, son extraordinarios conservadores de una memoria que pasa de generación en generación a la hora de detectar estas coincidencias. Es decir, son observadores que han pasado sus puntos de vista de generación en generación, y sus observaciones, una observación hecha por una generación, a lo mejor tenía que rehacerse y revisarse varias después, y mantenían toda esa estructura de memoria que resulta extraordinaria. Son, por una parte, unos sacerdotes astrónomos capaces de precisiones asombrosas, pero por otra parte construyen esta interpretación imaginaria que en última instancia lo que está conformando es un doble lenguaje en el que, por una parte, podríamos llamar un lenguaje muy cercano al que llevaría a estas observaciones que podríamos relacionar con las características del modelo
de la ciencia actual, pero por otra parte unas interpretaciones que están totalmente en el contexto de las interpretaciones imaginarias. ¿Qué tenemos? Bueno, pues por ejemplo la leyenda de los soles. La leyenda de los soles en la versión azteca plantea que hay 5 soles, que el mundo ha sufrido ya 4 destrucciones. El primer sol, el sol 4 jaguar, Nahui-Ocelotl, fue destruido por las bestias salvajes. El segundo sol, el 4 viento, Nahuecatl, fue destruido por el viento. El tercer sol, el 4 lluvia, Nahui-Cuyatl, fue destruido por una lluvia de fuego. El cuarto sol, 4 agua, Nahuiatl, fue destruido por un diluvio. Y están viviendo el quinto sol. Esta es la piedra del sol del Museo Nacional de Antropología de México, que es espectacular, como pueden ver, y que es una representación de ese mundo que hay detrás, ese mundo imaginario abigarrado que hay detrás de todos estos relatos. El quinto sol, el Nahui-Holyin, 4 movimientos, lo destruirán terremotos. Y antes de que esa destrucción se produzca, hace falta la acción ritual. ¿Y la acción ritual cuál es? La acción ritual se basa en el sacrificio, y especialmente el sacrificio humano, que infunde fuerzas al sol para que no caiga. ¿Y ahí qué es lo que nos encontramos? Pues un papel clave de los sacerdotes. Los sacerdotes son tanto observadores como tremendos carniceros, tremendos sacrificadores. Y el sacrificio humano se convierte en un elemento simbólico fundamental en la puesta en marcha de este juego de tiempo y sacrificio, que lo vamos a ver con mayor detalle en la parte de que a continuación se hará sobre los sacrificios humanos.